No deis lugar al diablo. O sea, ¿quién le da lugar? Nosotros. Entonces, un cristiano que ande con esas cosas tiene que revisarse. Ahora bien, ¿qué pasa con nosotros? Cuando nosotros caminamos en el orden, la propia Biblia también me dice que los hijos de Dios no pecan y el maligno no puede tocarlos. Eso es lo que dice mi Biblia, no sé cómo dice la suya y lo que están cuestionando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por eso yo creo que la santidad es la que te hace que tú te mantengas en el poder de Dios, en la bendición de Dios, y que todo fluya y no la religión. Tú puedes dormir aquí si te da la gana y en pecado y el diablo anda contigo para arriba y para abajo y chuque todo el mundo. ¿Aló? Te puedo hablar aquí. Pero la santidad la pone Dios en nuestro corazón porque es una manera de vivir. Entonces, por esa razón, quiero partir de este principio, porque hoy voy a hablarte de lo que es el sacerdocio genuino, que nosotros hablamos, pero quizá la gente no lo entiende. Espero hoy, de verdad, poder terminar esta prédica, porque esto está demasiado, es una masterclass demasiado brutal. Yo sé que hay gente que la sabe, pero voy a tratar de comprimir a lo más que puedo para que podamos hoy llevarnos lo mejor de esto. ¿Ok? La semana pasada el Espíritu Santo nos permitió que yo hablara acerca del origen del ministerio quíntuple. Gloria a Dios. Acerca del ministerio del origen del ministerio quíntuple. Para los que estuvieron, gracias, me imagino que lo escucharon, y por los que lo vieron por TikTok, los que lo vieron por las redes, también por el canal de Telegram. Allí comprobamos la semana pasada, con mucho respaldo bíblico, revelacional, nuestro fundamento teológico. O sea, hay gente que piensa que nosotros nos inventamos esto de los 5 ministerios, pero bastante hablamos la semana pasada y sustentamos de un principio. Por eso lo invito a lo que pasa es que sí lo subieron, hay gente que lo vio, está en Telegram, pero en el canal de Telegram de la iglesia. Pero lo que pasa es que los muchachos se equivocaron con el título, porque yo a veces les preguntan y entonces le pusieron, ¿es eso para ti? No, ese es el origen del ministerio quíntuple. No es algo que nosotros nos inventamos, es algo que está escrito en la Biblia. Entonces ahí lo comprobamos teológicamente con mucho fundamento revelacional. Pero ya que estamos terminando el diseño original, esta serie de el diseño original, hoy es la última predicación y por eso de esta serie de el diseño original. Y como el mejor vino se reserva para el final, digan, el mejor vino se reserva para el final, vine a la de sacerdocio. Porque aquí es donde, cómo nosotros operamos en la tierra, cómo caminamos en esto, cómo se come esto. ¿Cómo es eso del sacerdocio? Eso me huele a católico, me lo han dicho 1000 veces. Y a veces tú no te puedes sentar con la gente a explicarle 2 horas porque tienes que sacarle muchas cositas de la cabeza que le metieron. No vienen a los señores a un servicio un domingo, tú los invitas por un seminario y no vienen, tú los invitas por un quirófano, ay, tú los invitas para la parte de lo que están como perdidos. Tengo problemas con este que no quiere venir, que no entiende lo que estamos haciendo. Pero hoy lo voy a hacer con la mejor disposición del mundo. Y hoy estamos grabando para que usted también lo pueda repetir. Fíjese bien. En la clase pasada hablamos de 3 principios que le gobiernan el ministerio quíntuple, que son la división étnica, los 3 pueblos que rigen, que tienen una ley espiritual que los rige: el pueblo judío, el pueblo gentil y el pueblo de Cristo. El pueblo judío se rige por la ley de Moisés, la ley judía. Su sacerdocio, el cual está vigente hasta hoy, es un sacerdocio levítico. Por ser pueblo judío, ¿y por qué ellos son así? Porque ellos no han creído en Cristo. Y por eso su ley sigue siendo la misma de Moisés, por eso ellos caminan así. Hoy, siglo XXI, 2026. El pueblo gentil. El pueblo gentil, su ley es la mente. Sus sacerdocios es tribal. Usted me pregunta, ¿tribal? Sí. Según el origen cultural y social de esa persona, él tiene una creencia sensorial. Si yo soy afrodescendiente, yo creo en las cosas afrodescendientes. Si yo soy de la etnia indígena, yo creo en las cosas indígenas. Si yo soy de blanquito, esos colegas polacos, creo en Thor y esa gente. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Se llama, esos son dioses, ellos se me olvida, ellos por allá, los vikingos, esos dioses vikingos
que establecer, y así romanos, y así, son gentiles, no creen en el Dios verdadero, sino que lo que para ellos es bueno, ellos lo hacen bueno, y lo que para ellos es malo, lo hacen malo. Cuando viene Cristo, entonces Dios, Él renueva todas las cosas. Hablamos de acuerdo del primer ángel, segundo Adán, y Él vuelve todas las cosas al diseño original. Y cuando Él vuelve todas las cosas entonces, al diseño original, de como Dios las creó en Génesis, entonces Él se vuelve el principio y el fin, el alfa y el omega, el rey de reyes y los señores, y nace el pueblo de Cristo. El pueblo de Cristo se rige por la ley de Cristo, y su sacerdocio es según el orden de Melquisedec, que es eterno, desde siempre y para siempre. Denle un fuerte aplauso a Dios. Esos son los tres pueblos, esa es la división étnica, esa es la ley espiritual que rige a cada pueblo. Nosotros somos del pueblo de Cristo. ¿Cuántos son del pueblo de Cristo? Usted es del pueblo de Cristo. Por tal razón, reconociendo que cuando hay una clara división entre estos sacerdocios, se opera, cuando no hay una clara división entre los sacerdocios, quien no tiene esa división clara en su espíritu, en su mente, opera desde un híbrido teológico. No opera desde el original, ni siquiera de su origen, sino que tiene como un híbrido, mezcla las cosas. Hay personas que hoy en día operan según la ley mosaica, pero también la ley de Cristo. Hay otros que operan según la ley de Cristo, pero también la ley de los gentiles, pues de la mente, lo que a ellos les parece bueno. Y así la gente no tiene una buena base, información para poder caminar conforme a lo que cree. Por eso se le llama híbrido teológico. Muchísimas iglesias caminan así. Tuve que destaparlo la semana pasada, me costó trabajo, pero Dios me dio valentía. Hoy nosotros podemos hablar de que entonces esta persona que camina con un híbrido teológico da como resultado en su vida una religión, la cual es pura y sensorial, basado en lo que cree o en sus híbridos teológicos mentales, y no desde la revelación genuina de Dios. Esa persona camina con religión, tiene a Cristo, manifiesta cosas, porque los dones son irrevocables, pero todavía su sistema operativo no les permite andar en la plenitud de la vida de Cristo, sino que tiene limitaciones según lo que cree. Y eso es una trampa del enemigo ancestral. Lo vimos desde el Génesis, cuando se marca de que la iglesia ha venido caminando con una herida en el calcañar, que es el talón, para que no camine bien y no haga. Esa pregunta yo siempre me la hice. Yo no sé si usted nunca se la hizo, pero desde que yo comencé en Cristo y empecé a ver cómo la iglesia cristiana original de los apóstoles y el propio Cristo funcionaba y esas cosas, yo me pregunto, ¿y por qué nosotros no funcionamos así? Porque nosotros, es el poder. Y yo no veo eso en la Biblia. Perdóname, pero no es la verdad. Yo me lo preguntaba. Y quizás por hacerme esas preguntas es que Dios empieza a revelarme cosas. No me lo inventé yo, se lo puedo confirmar. Entonces, entendí que había algo que no estaba funcionando bien en el software de la iglesia. Pero hoy, diga hoy, hemos llegado hasta aquí nos trajo Dios. Por eso la semana pasada cantamos esa canción, si tu diestra me ha traído hasta aquí, porque a mí me trae muchos recuerdos. Yo no vengo caminando con esto de ahorita, yo tengo años con esto en mi espíritu y en mi corazón, y buscando confirmación de Dios para no equivocarme y cometer un error que mañana más tarde haga que una persona se salga del santo evangelio de Jesucristo y pueda perder su salvación. Porque hay gente que se nos mete en el loco. Vamos a estar claros. Hay gente que habla de las cosas como que si fueran verdad, pero no tienen un sustento real, una revelación de parte de Dios. Yo he durado años en esto, y gracias a esos años he podido sentarme y reconocer los 5 ministerios. He podido sentarme con hombres y mujeres que me han enseñado y han complementado lo que hoy vengo a hablarte. Porque hoy estoy hablando de sacerdocio. ¿Puedes ponerme la primera lámina, por favor? Pero hablarte de sacerdocio es tener que reafirmar los 5 ministerios.
basado en el libro de Efesios, capítulo 4 completo. Para los que escuchan, yo le pido o le hago una exhortación de que le hagan una exégesis profunda a ese capítulo de la Biblia. Porque eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Ahí está todo. Es un mapa. Es algo que yo, cuando empiezo a verlo de otro punto de vista, yo digo, wow, Dios nos codificó esto acá. Y a nosotros nos plació agarrar lo que nos convenía y dejar lo que no me convenía a mí, porque esto me gusta, porque esto no me gusta, porque esto me parece. Mire, ¿tú sabes cuándo a mí me empezó a sonar extraño una palabra? A mí me parece. A mí me parece, habla de yo, habla de tú. Si usted no le parece lo que es de Dios, hable con Dios, no conmigo. ¿Aló? Si usted no le parece algo, no hable conmigo, hable con Dios. Porque lo que yo estoy haciendo es parte de Dios. A mí no me parece, a mí no me parece. Yo también era así, también tengo que reconocer. A lo mejor mis hijos tienen eso, pero hoy estoy a ser libre en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Dios por eso. Por esa razón, hoy quiero hablar acerca de el sacerdocio y el código descifrando el ADN del Cristo cósmico y la activación del creyente. Fíjate, hablar del sacerdocio es tener que hablar de una persona a la cual nosotros amamos mucho, y es nuestro maestro Guillermo Montenegro. Que el Señor lo bendiga y que el Señor le siga dando salud y que el Señor le siga dando. Es más, yo espero leer ese libro, estoy deseoso por eso. Dios ha puesto tropiezos para eso, pero yo espero. Y él es la persona, yo te digo honestamente, yo no tengo problema con honrar a nadie, porque que honra a quien le honra. Y esa revelación no fue la mía, fue él quien complementó. Dios unió nuestra vida para él poder hablarnos lo que era el sacerdocio. Una revelación súper poderosa. Claro, él pone las bases. Uno como apóstol sigue trabajando en esto y gracias a Dios. Y Dios sigue haciendo la obra. Amén. Entonces, el sacerdocio y el código. Escúchenme bien. Cuando nosotros estamos hablando acerca de los códigos, ponme la segunda lámina. Aleluya. Cuando nosotros estamos hablando de los códigos, es la diferencia que hay entre un sacerdote genuino que maneja códigos. Los códigos son revelación, diga revelación. Hay una diferencia entre una persona que maneja códigos a una persona que maneja teología, que es por supuesto muy buena, pero tiene una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La definición de un código no es simple conocimiento teológico, es una verdad restrictiva y profunda que altera la existencia diseñada para ser descifrada únicamente por el entendido. Me viene a continuación a mi mente cuando decía que esta sabiduría no fue para gente que era común. Él escogió lo más vil y lo menospreciado para enseñarle los secretos del reino, para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Un fuerte aplauso a Dios por eso. Entonces, cuando nosotros no creemos a alguien, voy a decir esto porque yo le dije al Señor, Señor, necesito que uses mi vida. Y lo estoy haciendo porque así me lo está dictando el Espíritu. Una gente me preguntó, apóstol, usted debe de haber estudiado muchísimo. Yo llegué hasta segundo año de bachillerato. Y he tenido que darle clases a gente que está en la universidad, teología, y estoy hablando de algo que es profundísimo, lo cual la gente estudia por muchos años, los cuales respeto y considero de verdad que lo han hecho bien. No estoy diciendo que es mentira, no es culpa. Lo que pasa es que a Dios le plació. Por eso les puedo decir, el simple hecho que yo estoy hablando de esto con tanta tecnicismo es porque a Dios le plació revelarme estos secretos. ¿Y de dónde viene eso? Eso viene de la intimidad, viene del secreto, viene de rendirse.
Señor, ¿qué hago? Y Él empieza a hablarte. Porque cuando tú te crees algo por los títulos que tienes, entonces no vas a poder comprenderlo, sino vas a ver tus títulos. Como yo, y crece el ego. Pero cuando tú no eres nadie, cuando tú sabes que eres una persona que literalmente te debiste haber perdido la vida, Dios comienza a entregarte cosas grandes que no le ha entregado a otro. La humildad. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Y solo lo digo nada más para que usted pueda entender de que hoy quiero decirte que cuando tú comiences a ver realmente que no mereces nada de Dios, Dios te va a entregar realmente lo que te merece. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Y aún más. Pues hay una diferencia en caminar con códigos revelados a caminar con solamente revelación teológica o conocimiento teológico, los cuales son necesarios, muy necesarios, porque de por sí hoy en día yo estoy estudiando y he estudiado teología en diferentes maneras, pero hoy en día sigo estudiando, validando mis conocimientos, porque la gente me lo pide y es razonable. ¿Me explico? Y que hay que hacerlo. No voy a decir que los estudios no, al contrario, estudie, porque el estudio para la revelación, usted va a ser una persona que Dios lo va a utilizar con mucho poder. Amén. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando una persona maneja códigos? Los códigos son para los entendidos, los códigos son para la gente que tiene intimidad, los códigos son para a quien Dios escoge. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo, Satanás, no tiene la capacidad de caminar con esos códigos. Él es un ladrón, un usurpador. Él siempre quiere escucharte y ver qué es lo que tú estás haciendo. Por eso hay que crear una atmósfera en tu casa, una atmósfera en la iglesia, una atmósfera para que el enemigo quede sordo. Satanás, en medio de una atmósfera divina, no puede entrar. No hay demonio que soporte una adoración genuina. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Por eso nosotros en esta iglesia adoramos en otro tipo de revelación. Porque si está quedando, el enemigo no puede entrar. Ahora bien, el tiempo, la dinámica del tiempo. El tiempo no espera la perfección. La palabra adquiere peso, más peso de gloria, porque caminar con códigos es sincronizarte al avivamiento del presente. ¿Cómo así? Lo que nosotros hoy en día estamos hablando no es nuevo. Es algo que existe hace muchos años y siempre ha estado en la Biblia, pero no había sido abierto sino para este tiempo. Eso es todo. Tampoco que somos los super duper. No, simplemente estamos en el tiempo correcto y en el momento correcto y estamos hablando lo correcto. Eso es todo. Nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos. Más nada. Aquí que está hablando es Dios. Denle un fuerte aplauso por eso. Eso es todo. Tampoco nos vamos a decir, no, somos instrumentos. Usted nunca le va a decir, denme un aplauso a esa corneta. La corneta suena porque tiene corriente. Sin corriente no pudiera sonar. Ah, no. Esa es la palabra correcta. Amén. Por tal razón, hoy estamos en esto. Pásame la otra, por favor, la otra lámina. Aleluya. Ok. Esta lámina habla de lo que Dios le reveló a nuestro maestro y amigo Guillermo Montenegro. Él dice que en un momento de su vida él estaba pidiendo a Dios lo que pasaba y dice que Dios le revela a él el sacerdocio, que los evangelios no hablaban de la vida de Jesús, sino que los evangelios hablaban, era del sacerdocio de Cristo. Porque cuando usted observa la vida de Cristo, eran puntuales algunas cosas que están escritas. Eso no es una biografía, porque si no, escrituralmente está mal, hay muchos errores. Hay 18 años de desaparición de Cristo, cuando nació, y tantas cosas que quedaron en una oscuridad que simplemente la gente como que no lo tomó en cuenta. Pero Dios le dice eso a nuestro maestro Montenegro y empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista. Pero ¿por qué pasaba eso? Sencillo. Porque tenemos que comprender lo que primero nos lee el Evangelio de Juan en el capítulo 1. La comprensión de la infinitud de lo infinito. O sea, Dios, el verbo se hizo carne. El verbo Dios. Dice que Dios habita en una santidad de lo más santo y lo 3 veces santo, donde casi nadie puede llegar.
donde ningún ser, aún hay ángeles que no pueden llegar a la presencia cerquita del altar, de donde habita el Altísimo, el que vive para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Él desciende a la tierra, dice, se hizo carne. Y Él se hizo carne, ¿para qué? Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, al original, a Cristo, lo dio para que viniera a la tierra. Entonces hubo un descenso de un ser muy, muy poderoso y divino y eterno a un plano cósmico carnal aquí en la tierra. Y la gente no lo ve desde ese punto de vista. Simplemente, bueno, el niño Jesús, a eso lo hemos llevado. A eso lo hemos llevado. Cuando realmente es el ser más poderoso que existe en toda la creación. Es más, Él es la creación. Él es el que sostiene la creación. El todopoderoso. Y no hay el niño Jesús. No tiene ningún niño Jesús. Lo hemos entendido bien. A partir de allí, vamos a ver entonces la ruptura. Vamos a decirlo de un punto que también podemos entenderlo. Multiversal que hay. Un ser que creó el aire, que creó este planeta, que creó todo el universo, está aquí en la tierra. Y nadie lo podía ver, porque va a llegar un niño, a un hijo de un carpintero, pero es el ser más impresionante que existe, que ha existido y que existirá. Y nosotros simplemente, pero Él vino con una misión, diga, una misión, y fue redimirnos de la muerte segura, de lo que hizo Adán, de cómo vivíamos, del tanto pecado, del pueblo ya que estaba corrompido. No había manera de salvarnos. Tenía que venir el mismo Dios a hacerlo. Pero Él no podía venir ya de una vez con los poderes que Él tenía, porque su simple presencia iba a causar cambios y temor. Él tenía que venir para que fuera legal, porque Dios es justo. Tenía que venir con las mismas debilidades que usted y yo tenemos, pero con una mentalidad diferente. ¿Cuál es la mentalidad que Él tenía? Él no le decía Yahvé, Yahweh, Yahvá, Hashem, Adonai. Él decía papá. Vine a mostrarles al Padre. O sea, Él no vino con religión. Él vino a mostrarnos cómo era la relación con nuestro Padre Celestial. Dale un fuerte aplauso a Dios. Eso rompe los paradigmas. Eso rompe la religión. Lo rompe. Porque yo no me represento a mi papá vestido, que yo no sé qué. Yo con mi papá puedo caminar como yo quiera por mi casa, porque no es mi papá. Me conoce de chiquito. ¡Aló! Y hablo con Él como quiero. Pero la religión te enseña dogmas, doctrinas, que van cerrándote y encerrándote en cosas que no te dejan vivir el Evangelio en plenitud. Los evangelios no revelan, pásame la otra por favor. Los evangelios no revelan su vida, revelan su sacerdocio. El anuncio del nacimiento del Mesías, el nacimiento en específico, la circuncisión los 8 días. ¿Y qué pasaron los otros días pues? La presentación de ese tiempo, después la huida en Egipto, y después cuando regresa a Nazaret y cuando llega a los 12 años en el templo, que se le revela a la gente y le dice, ¿sabes qué? 12 significa gobierno, es profético. ¿Y sabes qué le dice? Yo a la mamá y al papá, le dice, es necesario que yo esté en este lugar, yo no soy un carpintero. Es más, le está diciendo hasta ustedes, están equivocados, porque ustedes tenían que haberme buscado aquí, porque yo pertenezco aquí. Ustedes me estaban buscando por ahí con la vaca jugando, yo no soy un niño normal, yo soy el Hijo del Dios eterno de los cielos y la tierra. Él se estaba presentando. Jesús sabía quién era. El crecimiento oculto de Jesús y todas las cosas que se ocultaron de su vida, da cuenta de que nosotros no estábamos leyendo correctamente. Nosotros estamos dando las cosas de otro punto de vista, y a partir de los 12 años hay un punto de inflexión, porque en ese templo no podía ir cualquiera a enseñar. Él pasó 3 días enseñando, tiempo 3 de resurrección. No te estoy hablando proféticamente. 3 días duró, perdió, 3 días duró enseñando. ¡Aló! Entonces, ¿qué pasa con esto? Él dijo, esta es la manera definitiva de él enseñar incluso a su mamá y a su papá, a los que estaban con él, que él era el Cristo. Me imagino que a partir de allí, esto lo estoy imaginando yo porque es que no sale en la Biblia, que a partir de allí, su tiempo, es como cuando tú descubres que tu hijo tiene un talento especial. Ese muchacho juega béisbol y
Tú lo vas a estudiar, tú le vas a enseñar todo lo básico, pero vas a dedicar a que él perfeccione lo que realmente puede hacer. Y me imagino que a partir de aquí Jesús estudiaría con muchas personas. Sin embargo, eso no sale en la Biblia. Pero, ¿qué sí sale en la Biblia? Que después hay un tiempo, un abismo de anonimato. Pásame la otra. Ese abismo es desde los 12 años hasta los 30 años. Son 18 años que Jesús desaparece totalmente, no del mundo, sino de lo que está escrito en la Biblia. ¿Y por qué 18 años? Son casi 20 años que no se habla de él. ¿Por qué? Porque la Biblia no muestra su vida. La Biblia revela su sacerdocio, lo que él vino a hacer a la tierra, el propósito, la divinidad. Eso es lo que revela. Si no se habla nada de eso. 18 años de silencio desde el incidente en el templo hasta el Jordán. Hay un vacío bíblico. Escúchame bien, discipulado en la sombra. Este silencio coincide con el periodo profético post-Malaquías. Internamente es el espacio donde se gestó la preparación suprema para la asunción del sacerdocio bajo el orden de Melquisedec. Escúchame, él durante sus 18 años se estaba preparando en el anonimato. Hay gente que llega a la iglesia y quiere que todo el mundo lo vea. Voy a hablar de eso si me alcanza hoy. Pero tú tienes que ser preparado. Jesús se preparó siendo Jesús. ¡Aló! Por eso cuando la gente te dice, tienes que venir para él, tienes que hacer esto, sea obediente, dígame. Porque si yo le dijera, tenemos un fundillo y uno para la playa, ustedes paran los reales. ¡Aló! Ahí no para. Pero que vuelva a prepararte. Ay, yo no sé, yo no quiero, yo siento como que no es de Dios. Claro, tu carne lo dice. ¡Aló! Espero la señal, dice. El fin del anonimato llega únicamente cuando se decodifica la señal profética que era Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista es anunciado, dice que en Malaquías hay una profecía que dice: y cuando Elías vuelva. Elías era el profeta de fuego. Y cuando nace Juan el Bautista, la gente lo confundía con Elías, porque el hombre tenía una lengua de fuego. ¿Cuál es esa lengua de fuego? Pregúntale, apóstol, ¿cuál es esa lengua de fuego? No tenía pepita en la lengua para decir las cosas quien sea. Esa decía, yo que soy que te va a matar, que me mate. Pero fornicario, todo, papi, generación de víboras. ¿Quién creyó que el profeta Juan estaba predicando bonito? Vengan, bonito. Ay, hijos míos, vosotros que estáis en pecado. Eso es la Reina Valera, pues. El hombre era duro. Ay, vosotros estáis. Ay, a mí me gusta que me hablen así. Pastois. Mire, agarra un huevo, entonces se va corriendo. Y la gente pagaba un pasaje para ir para allá. Por eso es que el hombre se amotinó. O sea, yo vine 3 días para escuchar que este me hace fornicario. El tipo se montó en el carro llegando. ¿Me explico? Oye, tú andas con la mujer de tu hermano. Dicho. El hombre se devolvió del tiro. Y si estaba la mujer ahí, ¿qué hizo? Y si estaba el hermano ahí, que le venía sospechando a la mujer de cartel y que no le digan a la esquina. Pero pues se molestó, ¿vale? ¿Cuál es el tiro se lo dio en su cara? Entonces, ¿qué pasa con eso? Él era el profeta de fuego. El fuego que estaba en él era porque Dios lo había querido así. Porque nosotros queremos hacer las cosas también en nuestra carne. Ah, bueno, como Juan Bautista era Señor, le tengo a todo el mundo, no, eso no es de Dios. ¡Aló! Es que Dios te mande, porque si no te tenga que quitar la cabeza y te van a meter preso, tú tienes que saber qué va a hacer yo. ¡Aló! Es un llamado, pero ese era el despertar para que la señal. Porque a partir de allí, él llega y entonces dice, bueno, yo voy a ir donde Juan el Bautista para bautizarme, porque él era el que le iba a preparar el camino a Jesús. ¿Aló? Y cuando eso pasa, él se va. Y cuando se vaya, entonces, él va y se bautiza con su primo, porque para rematar a la familia. Y entonces, ajá. Pásame la otra lámina, por favor. Cuando él se sumerge en las aguas, ocurre un suceso sobrenatural. Voy a hablar proféticamente. El agua es la materia prima de Dios. Yo hablo acerca de eso.
todo fue creado con hidrógeno, agua. Yo no voy a aceptar eso. Jesús, cuando se sumerge en el agua y sale del agua, que se bautiza con agua, usted le dice, pero yo no soy digno de bautizarle. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Él le dice una palabra: es necesario que todo lo que está escrito se cumpla. Así que bautíceme. Y Él fue y se bautizó. Escucha, te voy a decir algo. Hay gente que no entiende que tiene que ser bautizado, o mejor dicho, discipulado por alguien. ¿Aló? Y no se quiere discipular, no se quiere sueltar. Haga su decisión, pero de aquí para afuera. Cuando alguien lo discipula, ni viene para discipulado ya. ¡Aló! No quiere ir. No quiere que nadie le diga nada. ¿Cómo se van a cumplir las cosas en ti? ¡Aló! La materia prima hizo de que en él entonces ocurriera algo sobrenatural. La investidura cósmica del cielo fue transformada su identidad, y la gente pudo ver que dice que la Biblia, que se abre el cielo y el Espíritu Santo de Dios desciende sobre él como paloma, como una paloma, se llama teofanía. Y es cuando él dice: y este es mi hijo amado, sobre quien la gente que estaba allí escuchó eso. Y dijeron: este era el hombre que estaba, este era el hombre, tenía que cumplirse, porque si no se cumplía todo, la gente no iba a creer aún lo que estaban allí. Y con todo y eso, Isaías 11:2 es lo que se cumplió en ese momento. Salir de las aguas, desciende la plenitud del Espíritu, de los 7 Espíritus de Dios sobre él. Un intercambio en su naturaleza, de ser un Jesús judío, un carpintero, alguien que se llama a ser inmediatamente investido como el sacerdote único y verdadero según la orden de Melquisedec para siempre. A partir de ahí comienza un sacerdocio, y entonces comienza él a funcionar, a operar en los 7 Espíritus de Dios en su vida, que eran el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, poder, conocimiento y temor a Dios. Porque el problema es que hoy en día hay gente que le sirve a Dios sin temor de Dios. Hay gente que le sirve a Dios sin temor de Dios. ¿Cómo es eso? Hay gente que cree que Dios no lo ve. Cuando usted tiene temor de Dios para hacer las cosas, usted está operando correctamente. Si usted no tiene temor de Dios, es un religioso hipócrita que simplemente se esconde y aparenta las cosas ante la gente. Denle un aplauso a Dios por eso. Eso no es aplauso. Mira, por tal razón, Él tiene la potestad para establecer los 5 ministerios. Porque Él era el sumo sacerdote y Él podía establecer el sacerdocio. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pásame la otra. Después de allí del Jordán, Él pasa directamente a irse a ¿dónde? Al desierto. La Biblia dice que Él fue guiado por el Espíritu, dice el desierto. Pero cuando viene allá del desierto, dice que venía en el poder del Espíritu. Fue guiado por el Espíritu, pero cuando él venía allá para acá venía en el poder. ¿Por qué? Porque Satanás tenía una autoridad legal en el mundo espiritual y sus demonios, el cual le había entregado a Adán. Pero cuando Jesús va y lo confronta, él se mete en ayuno. No se va a pasar hambre para que viniera el Espíritu. No, él fue a presentarse. Escúchame bien, Satanás. Yo estoy aquí, estoy encarnado y vine a deshacer tus obras. Ahora, ¿qué pasó? Empezaron las pruebas. La primera, la biología. Él empezó a vencer la propia carne. Señores, uno de los problemas que tenemos nosotros más grandes como cristianos es nuestra bendita carne. No me quiero parar temprano, no quiero nada, no quiero ayunar, no quiero hacer nada. ¿Por qué no? Está como el niño, yo no me quiero bañar, estoy cochino. Bueno, pero sin vergüenza, ¿qué tú puedes ser cristiano y no ora? No ayuna, no lee Biblia, no quiere venir para vigilia. Religioso lo que eres tú. ¿Aló? La verdad. Tengo que estar peleando correctándote. O eres religioso o eres un inmaduro. Porque a los niños no tienen que obligar a bañarse. A los niños no tienen que obligar a cepillarse, a peinarse. A los niños. Un adulto, no un hombre, ni siquiera un adolescente. Los adolescentes se meten para el baño y son 2 horas. Si no te metiste primero, llegas tarde. Porque ya están creciendo, tienen que ser tan conscientes.
Entonces yo como cristiano tengo que empezar a madurar. Dile a la persona que está a tu lado, lo primero que venció Jesús fue la carne. Era un fuerte aplauso de por eso. Lo segundo, el poder, la autoridad. Satanás le dijo estas palabras: escúchame, todos los reinos son míos. Todos esos pocos reyes me sirven a mí. Toda esa poca gente me hicieron estatuas, me hicieron aquello, me hacen culto, leen estatuas, leen son mis cultos. ¿Qué es eso? Puéstate sobre mí, yo te lo entrego, pues. Poder, es más, Jesús puede haberlo hecho, pero está bien, pero después que gana el coloto, le subo un golpe de estado. Y ya. Pero él tenía que pasar por los términos legales. Y le digo, tú sabes cómo es la cosa, Satanás, ni el juego. Es más, tú no sabes con quién estás hablando. Yo soy el alfa, el omega. Y ahí solamente a mi Dios es que yo voy a obedecer. Solamente a Él. La conquista que yo vine a hacer, no es necesario que yo venga a hacer trampas para poder conquistar. Yo voy a hacer las cosas legales y Dios me va a respaldar por eso. Dios me va a entregar todo. Si tengo que pasar por lo que tengo que pasar, si tengo que ir a la cruz, voy a la cruz. No importa, yo lo hago. Tengo que apartarse de él. Yo no puedo con este tipo. Y después le peló por qué? Por la teología. Amén. Me apeló por la teología. Escrito está. Porque hay gente que te quiere pelear por la teología. Dice que si tú te lanzas, ellos son los que se justifican por la palabra. Diga ay, ay, ay. Diga otra vez ay, ay. Yo era un experto en eso. Yo era un payachín en eso. Yo era un espachín. Nadie me ganaba en eso. Justificaba mi mala conducta, justificaba mi pecado, justificaba lo que yo hacía mal, justificándome yo, Alfredo Betancourt, soy libre. Y aquí hay un poco, y lo estoy casando. No, porque tú sabes, con la Biblia. Yo te pido un solo tancanazo. Porque hasta cuándo es lo que lleva golpe. Somos o no somos, hermano. Escúcheme, Jesús le dijo, escrito está. También esto y esto, pero con revelación. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. No tentarás, Dios, Dios. ¿Qué entonces qué pasa con eso? Esto es lo brutal, esto es lo heavy, hermano. Yo te voy a decir una cosa. Aquí llegó el punto de inflexión más candela, como hicieron los muchachos. Esto es lo que más me gusta de esto. Escucha, Satanás, él salió del anonimato. Y cuando él viene del desierto, él se ha enfrentado en práctica al hombre que estaba dominando todo. ¿Sabes qué? Está claro que conmigo no tienes vida. Así que donde esté yo, póntese cerca, pide. Y lo que está contigo, parece que me vaya ahí. Y el coño. Porque ya lo hiciste en el Espíritu. Escucha, yo siempre le he dicho a usted esta palabra, es una revelación que me va a mi vida. Nosotros nunca, jamás vamos a doblar de pie lo que primero nos hemos quebrado de rodillas. El que ora no puede tener autoridad. El que no ora no puede tener autoridad. No tiene. No importa que te muevas en el don. El don te puede defender y sacar apuro, pero Satanás te va a reventar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas como no son. Por esa razón. Pásame la otra. Aquí viene lo mejor de todo, porque ¿se acuerdan cuando yo le hablaba ahorita de lo que Dios hizo? Es impresionante. Vamos a buscar rápidamente en la Biblia, Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Yo quiero que ustedes, porque ahora yo quiero que usted y yo leamos esta palabra bajo esta óptica de lo que yo estoy hablando hoy. Recuerda que yo le decía que la religión nos vendió a un Jesús que simplemente era el niño Jesús, el hombre que llegó a Nazaret, el cordero, el pastorcito. No. Vamos a leer primero, yo voy a leer Reina Valera, que es la que todo el mundo lee, porque esa es la que todo el mundo lee, pues es la oficial. Bueno, es la oficial, no es la oficial. Mira lo que dice. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque él era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Reina Valera lo expresa muy bonito, pero yo todavía creo que como que se reservaron cosas. Porque en medio de estas palabras, tú dices, bueno, sí, el verbo era con Dios. Pero a mí me gustaría algunas versiones
de la Biblia que te hacen entender mucho más rápido algunas cosas. Vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice, versículo 14. Juan 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y de amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería cuando yo decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe, escucha, mucho antes que yo. Versículo 16. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Oye, ya va. Tú me estás hablando de que el mismísimo creador. Vamos a buscar la traducción en lenguaje actual, a ver si de repente quiero hacerlo diferente. Escucha, porque yo sé todo lo que va a llevar. Mira lo que dice: aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Juan habló de aquel que era la palabra y anunció: ya les había dicho que Él estaba por llegar. Él es el más importante que yo, porque existe desde antes que yo existiera. Está hablando de alguien que es eterno. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que Dios mismo nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Voy a decir otra vez esto. El problema de la religión hasta nosotros mismos como cristianos es que vimos a Jesús como un ser bonito, limitado, y no ver su divinidad. ¿Y qué significa eso? Aló, escuchen esto: su divinidad. Vamos a verlo desde este punto de vista. Ahí está en la gráfica. El maestro histórico, la dimensión del ser. Porque esto va a desestabilizar algunas cosas que nosotros hemos creído, porque a partir de hoy, escúchame bien, usted va a operar en el sacerdocio del trono también. Amén. Escuche. Dice: el Salvador humano, gentil, enmarcado en los límites de las leyes del tiempo y el espacio. Hoy en día he escuchado hasta que la gente, para creer en Jesús, lo hablan como un referente histórico, porque es la única manera que la gente lo pueda aceptar. Desde Platón, lo citan por aquí, lo citan por allá. Pero yo no te estoy hablando de un ser común. Yo estoy hablando de Dios hecho carne, la palabra. Escúchame, cuando usted va a Génesis, lo que está allí es Dios. Él haciendo el universo. Bueno, ese ser que hizo el universo estaba entre nosotros. Estaba entre nosotros. Por eso cuando tú ves que él se le revela el sacerdocio, y la gente a quienes se le revelaba eran los que podían andar con él y podían entenderlo. Por eso se le transfiguró nada más a 3, no a los 12. ¡Aló! Dice que él, el sacerdocio cósmico, dice: vibración pura y palabra viviente, cuya sola presencia curva el espacio-tiempo. Yo no sé cuántos aquí han tenido experiencias espirituales malas y han sentido presencias demoníacas reales, y usted siente que se detiene, que en un sueño que usted se paraliza, que no puede ni hablar, que tú hablas y no se sale nada. Con un demonio. Escucha la comparación. Con un demonio, con un pinche demonio, con un pedacito de demonio ese. Imagínese tener frente a usted a Dios, la creación pura,
El aire debe de ser algo sobrenatural. Su presencia, su simple presencia es algo magnificante, es algo demasiado grande para diluirlo en un Dios de religión. Es demasiado. Es el ser, la creación misma, el centro del universo, su trono, es Él. Por eso yo le decía al principio, el sol, usted ha visto el sol, ¿quién se le puede acercar al sol? Pero ¿cómo sería nuestra vida sin el sol? Aún la gente que no quiere el sol sale para todo. ¿Aló? Aún la gente que no le gusta Dios es igual. Entonces yo, a partir de esta cosmovisión, no puedo seguir viendo que mi sacerdocio, lo que yo hago y lo que Cristo vino a hacer, es simplemente religión limitada. Es ilimitada, sobrenatural. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque dice que alguien está entendiendo aquí. No va a ser igual. Escucha. Cuando cambia la cosmovisión, cambia el sacerdocio, cuando cambia la visión de Cristo que tienes, va a cambiar entonces la naturaleza de los milagros. Aquí viene los textos. Dice, la naturaleza de los milagros, según el Cristo que nos enseñaron religiosamente, el maestro histórico, es actos aleatorios de compasión, emoción emocional, mágica y sanadora. Ay, él sanó un enfermito, hizo esto. ¿Por qué tenía que hacerlo? No, nosotros nos enseñaron demasiado limitado. Escúchame. Está hablando el hombre que hizo la tierra, lo que hizo los cielos, pero encarnado un hombre. Lo que él estaba haciendo no era un milagro. Lo que él estaba haciendo cuando él caminó sobre las aguas, yo te enseñé. Por tal razón, delante de mis pies tú tienes que empezar. Yo no me voy a hundir, yo voy a caminar sobre ti porque yo te enseñé. Escucha, cuando él estaba diciendo al ciego, tú tienes que ver, los ojos te lo diseñé yo, y lo que me falta te lo pongo, porque yo estoy volviendo todo al diseño original. ¿Quién es este hombre que se le sujeta a los vientos y la tierra? Tú, creador. Así que te callas en el nombre de Jesús. Él un fuerte aplauso. Jesús no estaba haciendo un milagrito, estaba dándole órdenes a la creación que él mismo hizo, rediseñando la realidad. Por eso podía ser, la gente lo levantaba, lo reanimaba, hacía lo que le daba la gana, porque era Dios, ¿vale? Y estaba operando en un cuerpo mortal. ¿Aló? Porque aquí vienen los genios, lo que pasa es que me quedan viendo en tu continúo o termino aquí. Escúcheme bien, gracias. Hoy sí me regalan 10. Escúcheme. Cuando todo esto cambia, entonces necesitamos justificar cómo operar en esto. La única manera era redención. Diga redención. Pero tenía que haber una muerte, tenía que haber un cordero, tenía que haber una sangre pura. ¿Quién mejor que el Cordero de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, el puro, el que vino, el que anduvo sin pecado, el que pudo andar y caminar sobre las aguas, el que mostró al Padre, el que rompió la religiosidad y trajo reconciliación? Él tenía que ir a la cruz por nuestros pecados. Mano, cuando yo me revelaba esto, yo podía ver con razón el ser humano lo agarró. Porque yo vi algunas imágenes nuevamente de la pasión de Cristo. Y era que el ser humano se ensañó con él. Dice la Biblia que se cumplió al pie de la letra cada una de las cosas que estaban escritas. Los 39 latigazos, donde se... ¡Todo! Sacrificio perfecto, diga, sacrificio perfecto. ¿Cómo te lo vende el sistema, la religión? Una tragedia biológica, un dolor físico y sacrificio, puramente moral, pobrecito, murió por nosotros, si es verdad. Pero Jesús, cuando le dijo a la gente, mire, ustedes no pueden hacer nada conmigo, ¿cómo ustedes me van a matar a mí? Yo entrego mi vida, no pueden matarme, yo soy la vida. No le dijo Marta, Marta, yo soy la resurrección, Marta, yo soy la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. ¿Quién le hablaba? Señores, muchas veces hemos escuchado a Jesús hablar desde la tercera persona y nunca lo entendimos. El Hijo del Hombre. Había un cumplimiento, pero quien le estaba hablando era el mismo Dios en ese momento. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. El ser que vivía ahí. Y por eso hablaba de eso como una tercera persona, aunque era del mismo.
Entonces, la muerte en la cruz, según el sacerdocio, era una ruptura multiversal de la realidad. La fuente de la vida, quien creó la vida, escúchale, quien creó la vida experimentando en su propio ser la muerte. Una cosa de locos, algo imposible, por eso no podían matarlo. Él era la vida. ¿Cómo tú matas la vida? ¡Aló! Pero la gente hicieron lo que hicieron, y cuando el hombre, no más tremendo, es que los tipos estaban ensañados, era la película, cuando de repente el tipo muere, fue que yo como que, ay, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? Y dice uno por allá, verdaderamente este era el hijo de Dios. Claro que era el hijo de Dios, sin vergüenza, pero lo mataste. Y como dice Adrián Romero, si fuéramos hijos nosotros también le metemos, también le damos, porque lo que nos enseñaron no era lo que él mostraba. Él rompía con todos nuestros patrones mentales, con todo lo que nos enseñó la estructura religiosa, de vida cultural. Era Dios mostrándote, ¿sabes qué? Diga, el diseño original. Den un fuerte aplauso a Dios por eso. ¡Aleluya! No, y aquí es lo mejor, el final, papá, la resurrección. No, mire, yo no sé cómo hubiera hecho usted, pero una gente que yo metí en un cementerio, lo lloré, me aparece, sale corriendo, hermano, yo lo he corrido. Por eso es que se le apareció a los discípulos en el camino de Maús, y ellos ni siquiera lo reconocieron, porque si los tipos lo reconocen, corren. ¡Un muerto! ¡Fu! Respira. ¿Sabes quién me apareció? Sí, ahí María Purísima, Jesús. Créalo. Porque no tenía revelación. Pero escúchame, la resurrección nos la vende como un retorno biológico a la vida de un cuerpo humano reparado. Ya, ay, lo arreglamos ya. No, papito, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Escúchame. Es la manifestación o la explosión de la gloria infinita, de quedarse sin las restricciones que limitan la carne, para ahora poder entrar al infierno, subir, bajar. Yo no sé si lo están entendiendo. Es el propio Dios ahora sin límite, legal. Satanás no tiene nada que ver con él, y todos los que estamos con él y formamos parte de su pueblo, caminamos conforme a las leyes del Dios que se ganó con su propia vida todo el derecho del universo. Entra, sale, aparece, omnisciente, omnipresente, omnipotente. La religión no puede limitar eso, a menos que te lo enseñe. Pero cuando se te revela quién es el Dios al que tú y yo le servimos, el sacerdocio que nosotros estamos entendiendo no es el mismo sacerdocio que nos estaban enseñando. Porque no me he salido del tema. Te estoy hablando de nuestro sumo sacerdote. Pero nosotros somos sacerdotes aquí en la tierra. ¿Aló? La pregunta es cómo estás operando. ¿Limitado como te enseñaron? ¿O vas a empezar a operar en el sacerdocio genuino? Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Si no lo estás entendiendo, lo ves por internet otra vez. ¿Aló? Aleluya. Tráeseme la otra porque quiero terminar. Porque yo no creía que podía terminarlo hoy, pero creo que puedo darle rapidito con esto. Escúchame bien. Cuando Jesús viene, entonces le establece el propósito del sacerdocio. Se lanza una carta magna en el Sermón del Monte, que es el capítulo 5-7, que no es un catálogo de cosas morales, sino la doctrina legal fundamental de lo que tenemos que hacer. Escúchame. Él, Jesucristo, el que se ganó el derecho, es el que hizo la verdadera reforma. No Martín Lutero. Él reformó la ley judía, la ley mosaica, la ley que Dios puso por la ley de Cristo. ¿Y cómo lo hizo? Porque Él es el único que tenía la autoridad, porque Él la creó. Usted no puede, jurídicamente hablando, decretar cosas que usted no tiene autoridad para hacer. Entonces, cuando yo digo que yo estoy haciendo una reforma, o cuando yo adjudico que la reforma que se hizo fue de Lutero, yo no estoy viendo las cosas desde el punto de vista legal del sacerdocio de Cristo. Porque Él es el que tiene, y por eso la reforma no está allí, está en Mateo capítulo 5, versículo 7, ahí en el monte, en el sermón del monte. Allí es que hizo la verdadera reforma legal. La hizo Él porque Él fue el que la estableció. Pero un fuerte aplauso al Señor. Por eso lo lloraron de nosotros.
Nosotros estamos haciendo una restauración de lo que ya Dios estableció. ¿Aló? ¿Sí lo están comprendiendo? ¿Sí? Porque ahora vas a operar en otra dimensión. Dile que está a tu lado. Ahora operamos en otra dimensión. Y vos estás mirando, pásame la otra. Ok. Dale, la otra. Listo. Cuando tú entiendes esto, porque quiero terminar, porque quiero que te lleves esto hoy, entiendes entonces el origen y la identidad de tu sacerdocio. ¿Sí lo estás viendo ahora? Porque cuando nosotros cantamos y un solo en el aire, no sé qué tenía, porque eran sacerdotes originales, ellos podían hacer cosas sobrenaturales. Yo no sé qué tenía Daniel, yo no sé qué tenía Moisés, porque operaban en el sacerdocio original de ese momento, que era el levítico, que era el que Dios le estaba dando a ellos. Cuando usted está habilitado para eso, no hay limitaciones. Hacia la mano. Pásame la otra. Ok, ahí está bien. Ellos operaban en eso. Pero cuando tú estás operando en el sacerdocio genuino, según la orden de Melquisedec, en este tiempo por Cristo, la operación de nosotros en esta tierra, la manera en como nosotros manifestamos el reino, es de otra manera, sin restricción, sin religión y en otras dimensiones. Ahora, entonces, ¿qué pasa con nuestra identidad como hijo de luz, como hijo de Dios? Hay un despertar. La tradición dice de que nosotros tenemos que vivir en pecado, que no sé qué, que tenemos que andar cabizbajo. No, escucha, mi Biblia dice que eso no es así. Mi Biblia dice de que nosotros somos hijos de Dios y somos hijos de luz. Escucha esto. Vámonos a los versículos, porque a lo mejor dirán, no, el apóstol esto se lo inventó. No, escucha esto. Escucha esto. Busque el libro de Efesios. Capítulo 2, recuerden eso, eso lo vimos la semana pasada. Hasta aquí lo voy a dejar. Bueno, hay una lámina aquí. Pero que quiero terminar, pero Dios no me deja. Escucha. Dice, recuerda Efesios 2, versículo 14 a 16. Efesios 2, 14 a 16. Voy a leerlo acá, rapidito. Efesios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Efesios 2, 14 al 16. Voy a buscarla en una traducción viviente para que sea más rápido y no tenerla que leer 2 o 3 veces. Dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles, los dos pueblos que habían, en un solo pueblo. ¿Aló? Cuando por medio de su cuerpo, en la cruz, derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Logró poner al fin al sistema de las leyes y de los mandamientos y de ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Ahí queda enmarcado que había 3 pueblos y que Jesús hizo un pueblo para él. ¿Sí lo leyó? De los 2 hizo uno. O sea, hay 3 pueblos. El pueblo judío, el pueblo de Cristo, el pueblo gentil y el pueblo judío. Entonces, el pueblo, aquí está demostrado que Jesús hizo. Debe de ser el círculo y analícelo. Voy a otro, para que usted pueda comprender lo que estoy hablando y pueda darle sentido y peso escritural a esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice y repercuta. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice, voy a leer en la Valera, porque a veces la gente cuando lee en la Valera piensa que otro versículo. Mira lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. De la traducción viviente. Ahora sí, dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo, el pueblo de Cristo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. El pueblo de Cristo es el pueblo escogido por Dios en este tiempo, legalmente
funcionar y redimir la tierra como el Señor quiere que sea redimida, para volverla al diseño original. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Si está viendo el sacerdocio, si está viendo, no esperamos. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Mira lo que pasa. Vamos a buscar nuevamente Reina Valera. Romanos 8:11. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Y yo entiendo que esto derriba estructuras, pero así no lo vas a hacer. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hay un versículo que dice que las aras, lo leímos en la semana pasada, de la garantía de que usted y yo somos del pueblo de Dios, es que, ¿cuánto tuvieron aquí la semana pasada? Que el Espíritu Santo muere en nosotros. Esa es la garantía. Dice entonces, Romanos 8:11, Dios resucitó a Jesús, y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá a ustedes ¿quién? El Espíritu Santo, el Consolador, el que descendió sobre él cuando estaba ¿dónde? En el Jordán, que después que lo llevó al desierto en el Espíritu, pero cuando vino en el poder ¿de qué? Del Espíritu, para operarse en un sacerdocio. Entonces él dijo, es necesario que yo me vaya para que yo haga morada allá para ustedes, pero para que ustedes comiencen a vivir como yo viví. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio el video? Que la gente no podía tocar cosas muertas porque todo lo contaminaba. Por eso yo no creo, y siempre lo puedo y lo acabo de decir, en la transferencia del Espíritu. El único espíritu que tiene que transferirse es el que mora en mí, en el otro, porque yo cargo el original. Y el que anda conmigo es Dios. Yo no creo en eso. Si a alguien se le pega eso, revise su corazón. Por eso no lo creo. Y no lo puedo comprar. Se te va a pegar por un pantalón. Primo, yo ando con Cristo. Se te va a pegar porque duermes en un sitio. Estuviéramos tostados ya por lo. Eran porque que todo lo había pedido. No solamente con un pantalón ajeno, ¿verdad? Tú no agarras un billete. Porque no certifica los dólares, los metes calladitos. ¿Al lado? Sí, religión, diga religión. Por eso es que tenemos que empezar a caminar conforme a la revelación que Dios nos dio en este ministerio. Por eso a partir de hoy, hay muchas cosas que tengo que hablar. Pero no, ya hasta aquí lo voy a dejar. Escúchenlo bien. Pero con esta palabra que usted se está llevando hoy, de sacerdocio, que usted tiene, que lo que usted porta y lo que usted tiene que hacer, usted tiene el diseño original, el sacerdocio original, el sacerdocio genuino. Y un fuerte aplauso a Dios. Póngase sobre sus pies.